Bueno, pues buenas tardes. Seguimos con la última de las charlas de la jornada de hoy, que es la mía propia, ¿no? Soy Adán Sus, profesor de la Universidad de Valladolid, y voy a hablar sobre el problema del espacio-tiempo, coordinación, convención y conocimiento a priori en la física relativista. Voy a compartir pantalla. Vale. No, con esto no. Vale. ¿Veis? ¿Se ve mi presentación bien ahí? Sí, se ve. Perfecto. Vale, pues comienzo. Ahora no se ve en pantalla completa, lo único. No sé si... Vale, no se ve en pantalla completa. A ver cómo puedo hacer esto. Está... En ver, a lo mejor. Sí, ver pantalla completa. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Perfecto. Vale, pues entonces, bueno, yo quiero presentar un problema, que es un problema que, digamos, pertenece al ámbito de la filosofía de la ciencia, pero más específicamente de la filosofía de la física, y en particular es un problema que tiene que ver con, bueno, en términos generales, con la naturaleza del espacio y con cómo representamos el espacio, o en el caso de la relatividad, el espacio-tiempo en las teorías físicas. Para motivar y presentar el problema voy a empezar con refiriendo a un trabajo de Einstein, un trabajo bastante conocido de Einstein llamado Geometría y Experiencia. Es una conferencia que pronunció Einstein en 1921 y en la que de forma muy condensada presenta cuál es el problema del cual me quiero ocupar, y además hace un recorrido por algunas de las cuestiones que han ido apareciendo en el momento, ¿no? Sobre todo desde la publicación por su parte, de la primera teoría de la relatividad, de la teoría de la relatividad especial, y discusiones que tienen que ver con hasta qué punto o de qué manera podemos justificar que la geometría, que es una teoría matemática, y en principio, como dice la cita que ya pasó a leer, ¿no? Dice Einstein: ¿cómo es posible que la matemática, siendo un producto del pensamiento humano, que es independiente de la experiencia, sea tan admirablemente ajustado a los objetos de la realidad? Bueno, esto es un viejo problema, ¿no? Que en términos generales tiene que ver con la eficacia de la matemática para describir los fenómenos empíricos o los fenómenos físicos, y en particular el problema que Einstein se está preguntando tiene que ver con la eficacia de la geometría para representar el espacio inicialmente o el espacio-tiempo. Si uno lee ese artículo, bueno, digamos, esa presentación que hace Einstein en la Academia de Ciencias, en pocas líneas Einstein va extrayendo algunos de los planteamientos que se han ido proponiendo en las últimas décadas para afrontar este problema. Entonces lo voy a usar inicialmente como referencia para presentar los temas de los que voy a hablar, ¿no? En parte lo que quiero hacer en la charla es profundizar o explicitar algunos de los temas que plantea Einstein en esta conferencia inicial. Einstein simplemente está recogiendo ciertas inquietudes, cierta problemática y cierta discusión que se está dando en ese momento. Pensemos que esta conferencia es pronunciada en 1921 y, como veremos por la discusión que os voy a desplegar, ¿no? Es un momento en el que este tipo de preguntas se hace especialmente relevante. Einstein hace referencia ahí a lo que denomina la formulación axiomática de las teorías matemáticas y cómo esto ha permitido rechazar la intuición en la fundamentación de la matemática. Es uno de los temas a los que hace referencia y de los que vamos a hablar brevemente. Pone de manifiesto que el haber dejado fuera la intuición genera un problema que tiene que ver, que es el problema de cómo justificar la validez empírica de la matemática, más allá de su estatuto como teoría formal.
Hace referencia a una estrategia para superar este problema que tiene que ver con considerar que ciertos objetos reales, en el caso del problema del espacio-tiempo, Einstein refiere de manera recurrente a los instrumentos que son los relojes y las barras rígidas, objetos reales, sistemas físicos, y que permiten hablar de lo que él denomina geometría práctica, que podemos denominar en términos generales geometría física, es decir, a partir de esta mediación a través de estos sistemas físicos podemos hablar ya no de una geometría meramente matemática, sino de una geometría física. Pone de manifiesto que el hecho de que utilicemos este tipo de sistemas físicos involucra algún tipo de convención, porque tenemos que asumir que estos cuerpos se comportan de cierta manera para poder decir algo determinado con respecto a la geometría espacial, y termina diciendo que no queda más remedio que, a pesar de que no tengamos una teoría final acerca de cuál es el funcionamiento de estos sistemas físicos, tenemos que asumir que cumplirán ciertos principios, y esto tiene que ver tanto con la noción de convención que acabo de mencionar como con la noción que introduciremos en algún momento de coordinación. Bueno, aquí aparecen estos temas, ¿no?, que son los que quiero discutir en esta presentación, ¿no?, que es la cuestión de la intuición en la fundamentación de la matemática y la eficacia de la matemática para describir el espacio físico, esta cuestión de la geometría física relacionada con esto y las nociones de convención y coordinación. O sea, que básicamente lo que quiero hacer en la presentación es referirme a estas nociones fundamentales, hacer un recorrido muy rápido por alguna de la génesis de alguna de las discusiones que se dan en torno a ellas, ver algunos de los problemas que se generan con la discusión, y tal vez, aquí tengo mucho material preparado, más del que seguramente voy a poder desarrollar en el tiempo que tengo, quizás al final dar algunas ideas acerca de cómo se podrían combinar estos conceptos para decir alguna cosa, ¿no?, que pueda ser relevante para discusiones actuales relacionadas con el estatuto del espacio-tiempo en las teorías físicas, en particular las teorías, digamos, por-relativistas, ¿no? Vale, entonces empecemos este recorrido. Empecemos el recorrido pensando en el punto de partida, ¿no?, de alguna de estas discusiones. Y el punto de partida podemos situarlo en la propuesta kantiana y la discusión post-kantiana en relación con cómo dar cuenta de cuál es la geometría, la determinación de la geometría, de manera que podamos entender, justificar la validez empírica de esta teoría matemática. Entonces ahí podemos, digamos, dar una versión mínima de cuál es la respuesta kantiana a este problema, y esto es relevante porque muchos de los autores que van a ir apareciendo a lo largo de la discusión, en cierta manera, inician su reflexión acerca de este problema posicionándose frente de esta respuesta kantiana. Y de ahí esta referencia que hace Einstein inicialmente a la cuestión de la intuición, ¿no?, problema que se había discutido en las décadas anteriores al momento en el que Einstein hace esta presentación. ¿En qué consiste, en pocas palabras, la respuesta kantiana que da este problema? El problema, recuerdo, que tiene que ver con la eficacia, en particular, ahora pensemos en la geometría, la eficacia de la geometría para describir el espacio físico. En Kant hay una noción que juega un papel central para dar respuesta a este problema, que es la noción de intuición. Intuición es un término, un concepto especialmente problemático, ¿no?, problemático desde el punto de vista filosófico y problemático desde el punto de vista de la interpretación que podamos hacer con respecto al texto de Kant. Intuición claramente tiene un componente, tiene una connotación de carácter psicológico, ¿no? Parece que hace referencia a cierta
digamos, propiedad de lo mental. De hecho, Kant utiliza esta terminología, ¿no? Habla de la intuición como una facultad, ¿no? Al lado de otra facultad que sería el entendimiento y otra facultad que sería la razón. O sea, tiene digamos, esta interpretación psicológica, pero lo interesante es pensar en cuál es el papel que juega la intuición en la estructura de la respuesta kantiana. Y el papel que juega es que la intuición viene a jugar algo así como la posición de vínculo, digamos, de bisagra, entre los conceptos matemáticos y la experiencia. La manera en que tiene Kant de dar cuenta de que la geometría espacial sea una determinada, es decir, que en particular Kant parece concluir que la geometría del espacio es euclidiana, y si pensamos anacrónicamente en términos espaciotemporales, que la estructura espaciotemporal de la física sería una estructura, digamos, un espacio-tiempo newtoniano o galileano, porque incorporaría una noción de simultaneidad absoluta. Para dar cuenta de esto pasa por el papel que juega la intuición en la justificación, en la respuesta que da Kant al problema. Hay una reacción en los autores que vienen después de Kant que pasa, en primer lugar, por cuestionar el papel que juega la intuición en este tipo, en respuestas de este tipo. ¿Y de dónde viene la motivación para poner en cuestión el papel de la intuición? Naturalmente tiene que ver con los desarrollos de la matemática, especialmente en el siglo XIX. En el siglo XIX se descubren, se desarrollan geometrías no euclidianas, y simplemente el hecho de que sea posible formular geometrías, teorías matemáticas que son consistentes y que se pueden interpretar como representando geometrías alternativas a la euclidiana, parece poner en cuestión el papel de fundamentación que la intuición juega para Kant acerca de la matemática. O sea, que en Kant tenemos que la intuición, por un lado, justificaría, fundamentaría la matemática, y por otro lado, sería esa facultad que da cuenta de cómo los sujetos reciben los contenidos empíricos. Y estar en el, digamos, jugar ese doble papel, ¿no?, de fundamentación de la matemática y de receptividad empírica es lo que le permite a Kant decir que el espacio físico va a tener una estructura determinada. Una vez que se descubre que hay otras geometrías posibles, entonces parece que esta respuesta kantiana por lo menos debe ser matizada. No está tan claro que nos sirva para dar cuenta de que la geometría espacial tiene que ser necesariamente euclidiana. Y si después nos trasladamos a lo que sucede a principios del siglo XX, ya no con la formulación de teorías matemáticas alternativas a la geometría euclidiana, sino con la formulación de las dos teorías de la relatividad por parte de Einstein, en las que parece establecerse que el espacio-tiempo físico en el que se desarrollan los fenómenos físicos no se corresponde con el espacio-tiempo que vendría dado por la geometría espacial euclidiana y por la geometría espaciotemporal. Es decir, que esta respuesta inicial, ¿no?, de poner la intuición como parte de la solución del problema parece entrar en crisis en el siglo XIX. Entonces la pregunta es cómo hacer frente a esto, ¿no? Uno puede pensar, y esto es lo que vamos a encontrar en distintos autores, que lo primero que tenemos que hacer es cuestionar el papel que juega la intuición. Esto es especialmente notable en los filósofos del positivismo lógico, como mencionaremos más adelante. Pero si uno hace eso, y en principio parece legítimo hacerlo, entonces se tiene que enfrentar a la cuestión de cómo, digamos, reemplazar el papel que jugaba la intuición
¿no?, como nexo entre la geometría matemática y la geometría física, de qué manera tenemos que, digamos, llenar el hueco que dejaría la intuición. Y esto es a lo que hace referencia Einstein en este texto que he parafraseado, ¿no?, cuando dice, bueno, si nosotros podemos renunciar a la afirmación de que la intuición, la matemática, tiene una fundamentación intuitiva, ¿de acuerdo? Pero entonces el problema es de cómo justificamos que aquello que ha sido justificado de manera formal, ¿no?, tenga eficacia empírica. En resumidas cuentas, nos podríamos preguntar, ¿no?, si o bien tenemos que reformular la noción de intuición, ¿no?, y encontrarnos, no ser capaces de dar algo que podríamos llamar intuición generalizada, que juegue este papel que juega la intuición en Kant, que tendría que estar desvinculada digamos, de una facultad psicológica específica, ¿no?, de una concreción psicológica, pero que quizás tendría que jugar el rol de la receptividad, ¿no?, porque tendría que estar relacionado con el acceso empírico que tenemos como sujetos, pero al mismo tiempo tendría que permitir otras geometrías distintas de la euclidiana, distintas geometrías o cronogeometrías espaciotemporales, no euclidianas, porque eso es lo que parece reclamar la física después de la relatividad, pero tendría que al mismo tiempo justificar de alguna manera por qué la geometría física es una y no otra, ¿no? Entonces aquí se abren dos posibles vías, ¿no? Una es la vía trascendental, la vía neokantiana, bueno, pues que eso tiene cierto predicamento, como vamos a ver, y otras son las alternativas que se van desarrollando y que terminan desembocando en estas nociones que tienen que ver con la convencionalidad de la geometría, ¿no? Entonces, vamos a intentar recorrer parte de este camino. Primero, uno de los elementos esenciales en la discusión tiene que ver con esta concepción axiomática de la matemática, ¿no? Eso está inspirado en la axiomatización de Hilbert, de la geometría, y se aplica en general a las teorías matemáticas. Detrás de esta perspectiva axiomática está la idea de que los axiomas juegan el papel en estas formulaciones axiomáticas de las teorías matemáticas de definir los conceptos que están implicados en los axiomas. O sea que los axiomas se entienden en parte como definiciones, se introduce en cierto momento la terminología de definiciones implícitas. Los axiomas definen implícitamente los conceptos matemáticos. O sea que los conceptos, y esto está relacionado con el rechazo al papel fundamentador de la intuición. Los conceptos no tienen el significado que tienen porque refieran a algo que está previamente establecido a los axiomas, o sea, a una intuición que es previa a los axiomas, sino que adquieren significado a través de los axiomas. Entonces se abre la pregunta de, bueno, entonces, ¿en qué medida estos axiomas son verdaderos? ¿Tiene sentido decir que los axiomas son verdaderos o simplemente que se toman como verdaderos, ¿no? De ahí que ya aparece ahí una primera necesidad de echar mano de esta referencia al carácter convencional de la matemática, ¿no? Un autor que es muy relevante, ¿no?, para la discusión del estatuto de la geometría física después de Einstein es Helmholtz, físico, filósofo, médico del siglo XIX, y que se ocupa de esta cuestión de la fundamentación de la geometría y de la aplicación, digamos, de la geometría a la física. Leo unas líneas para intentar extraer el núcleo de lo que está planteando Helmholtz, porque es muy interesante, es muy influyente para autores posteriores. Dice Helmholtz, en un texto de 1866, toda medida del espacio original depende de que se afirme la congruencia y, por tanto, el sistema de medida del espacio debe presuponer las mismas condiciones sin las cuales no tiene sentido afirmar la congruencia.
parte de esta noción de congruencia, y sigue. Es destacable que en este caso se revela claramente cómo cierto carácter de rigidez y un particular grado de movilidad de los cuerpos naturales está presupuesto para que un sistema de medida como el dado en geometría tenga algún significado fáctico. La independencia de la congruencia de los sistemas rígidos con respecto a la localización y a la rotación relativa del sistema es el hecho en el que se basa la geometría. Bueno, aquí son pocas líneas, se resume bastante bien cuál es la propuesta de Helmholtz. Dejadme que intente hacerla explícita de esta manera. El problema que se plantea Helmholtz tiene que ver con cómo podemos medir la geometría espacial o cómo se determina, ahí podemos asumir, digamos, una perspectiva más empirista o más trascendental para interpretar lo que está diciendo Helmholtz, pero bueno, se trata de ver en qué se funda la determinación, la medida de cierta geometría, y nos dice que esto está basado siempre en cierta noción de congruencia. Hay un punto de partida de una noción de... perdonad, estoy admitiendo algunos de los... esta parte de una noción de congruencia y se pregunta, y esta idea de congruencia, que es una noción matemática, para que tenga eficacia física, presupone que existan ciertos cuerpos con ciertas propiedades físicas que pueden moverse libremente. O sea que parte de la noción matemática y de cierto correlato, digamos, en los sistemas físicos que presuponen ciertas operaciones que permitirían actuar estos sistemas como sistemas que miden la geometría física. Este es el punto de partida y esto tiene como resultado, ¿no?, aplicando este razonamiento, llega a la conclusión de que, de acuerdo con estos principios, la geometría espacial tiene que ser no la geometría euclidiana, sino que es compatible con estos principios que la geometría sea cualquier geometría de curvatura constante. O sea que tenemos aquí la determinación, digamos, el resultado es una geometría de curvatura constante. Evidentemente esto no da una respuesta definitiva a cuál es la geometría espacial y Helmholtz piensa que habría que añadir o bien más principios o bien, digamos, directamente la experiencia para determinar cuál de las distintas geometrías de curvatura constante es la geometría espacial, ¿no? Entonces, esto... Algunos autores, cuando en algunas discusiones acerca, ¿no?, de estos problemas de la geometría, ¿no?, y de cómo se discute en el siglo XIX, hacen referencia a esta aproximación de Helmholtz para dar cuenta de la geometría espacial como en términos del teorema Helmholtz-Lie o el resultado Helmholtz-Lie. A veces simplemente se habla del problema del espacio de Helmholtz o el problema del espacio clásico. ¿Por qué, ¿En qué sentido se puede hablar? Esto es, por ejemplo, Michael Friedman utiliza esta terminología de teorema. Es discutible de hasta qué punto se debe hablar de esto en términos de teorema, pero la idea es la siguiente, ¿no? Sería un teorema en el sentido de que daría una respuesta matemática a la pregunta de cuál es la geometría espacial y que partiendo de cierto principio, ¿no?, que es este principio de movilidad libre, que está fundado, ¿no?, en la existencia de cuerpos rígidos, llegaría a la conclusión de cierta determinación de la geometría. O sea, que hay un resultado matemático, ¿no?, hay una derivación matemática a partir de ciertas consideraciones que tienen que ver con la teoría de transformaciones o teoría de grupos de cuál es la geometría espacial o cuáles son las geometrías compatibles con estos principios. Y es interesante que, aparte de esta, y Lie, digamos, el matemático del 19, es el que da una formulación más precisa de la derivación matemática, y por eso se añade su nombre a este resultado, ¿no? Es interesante, ¿no?, y nos interesa especialmente, esto es una forma, ¿no?, una aproximación al problema de la geometría física, es interesante como aquí ya en esta respuesta de Helmholtz aparece, aunque Helmholtz normalmente se caracteriza o se presenta
como defensor de una aproximación empirista a la cuestión de la geometría física, frente a la, digamos, aproximación trascendental, a priorística kantiana y la que vamos a mencionar a continuación. Se suele decir que Helmholtz es empirista, porque él habla en términos de cómo medimos la geometría física del espacio. Pero incluso en el contexto de Helmholtz ya aparece digamos, este concepto fundamental, que es el concepto de la convención, ¿no? Helmholtz tiene que partir de ciertos supuestos iniciales, ¿no? El supuesto de que existen ciertos sistemas físicos que se comportan de cierta manera. Y esto empíricamente nunca lo vamos a poder determinar, porque para determinarlo tenemos que presuponer una geometría. Precisamente lo que estamos haciendo es preguntarnos cómo podemos determinar cuál es la geometría física. Entonces esto nos da pie para hablar del concepto de convención, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Ya aparece en este planteamiento estos supuestos que se pueden entender como convencionales y que tienen que ver, ¿no? Y que también encontrábamos con la cita inicial de Einstein, ¿no? Que tiene que ver con asumir que ciertos sistemas o procesos físicos son apropiados para realizar ciertas operaciones, ¿no? O sea, que hay que asumir que se comportan de determinada manera bajo ciertas transformaciones, ¿no? Entonces aquí parece que la cuestión de la convención ocupa un primer plano en la pregunta acerca de la geometría física. Si uno se quiere acercar, ¿no?, al problema de la convencionalidad en la ciencia en general y en particular en la matemática y en la geometría, y además en el contexto de la discusión del siglo XIX, es inevitable hacer referencia a Poincaré. Poincaré es normalmente presentado como defensor de una perspectiva convencionalista en distintos ámbitos, ¿no?, de la filosofía de la ciencia y en particular con respecto a esta cuestión de la geometría. Leamos algunas líneas extraídas de un artículo de Poincaré titulado Geometrías no euclidianas, que lo podéis leer como parte del libro de Ciencia e Hipótesis de Poincaré. Dice Poincaré: razonamos constantemente como si las figuras geométricas se comportaran como sólidos. Lo que la geometría toma prestado de la experiencia sería, por tanto, las propiedades de dichos cuerpos. Pero una enorme dificultad permanece, salvo algunas cosas: si la geometría fuera empírica, no podría ser una ciencia exacta. Está rechazando la idea de que después de, digamos, el problema que deja el cuestionamiento del planteamiento kantiano, no es tan fácil abrazarse al empirismo con respecto a la geometría física. Porque la geometría, y este era un problema del que partía Kant también, la geometría no deja de ser una ciencia exacta, una ciencia matemática. No es una ciencia empírica. Entonces es más sutil, hay que entenderlo de otra manera. Dice Poincaré: los axiomas de la geometría no son, por tanto, ni juicios sintéticos a priori, aquí está rechazando la idea kantiana, ni hechos empíricos. Dice claramente: son convenciones. Nuestra elección entre todas las posibles convenciones está guiada por hechos experimentales, pero permanece libre y solo está limitada por la necesidad de evitar cualquier contradicción. Así, los postulados pueden seguir siendo rigurosamente verdaderos, incluso cuando las leyes experimentales que han determinado su adopción son solo aproximadas. En otras palabras, los axiomas de la geometría, no digo lo mismo de la aritmética, curiosamente Poincaré mantiene una postura de corte kantiano, en el que la intuición juega un papel con respecto a la aritmética, pero dice, con respecto a los axiomas de la geometría, son solo definiciones disfrazadas, ¿no? De nuevo está este texto, este fragmento de Poincaré es fantástico, ¿no?, aunque digamos que difícil de dilucidar, pero fantástico en el sentido de que contiene tanta de las cuestiones centrales de la discusión que bueno, simplemente desarrollando, ¿no?, tirando de los hilos, uno puede ir encontrando distintas respuestas que dan algunos autores posteriores, ¿no? Quiero destacar la afirmación de que las
tenemos aquí los axiomas de la geometría, pueden ser entendidos como convenciones, y que esto tiene que ver, y aquí esto es la cuestión a la que quiero ir, ¿no? Cómo entender la noción de convención en Poincaré y en los autores que discuten con Poincaré. Esto tiene que ver, son convenciones en el sentido de que son elecciones que están guiadas, ¿no?, por hechos experimentales, pero no determinadas por los hechos empíricos, sino que una vez establecidos los hechos empíricos siempre queda, ¿no?, cierta libertad, ¿no?, para elegir. Veamos pues un poco, con un poco más de detalle, qué ideas están vinculadas a la noción de convencionalidad que está presentando Poincaré. Hay que dejar claro que en Poincaré hay distintos conceptos de convención y que se aplican no solo a la matemática, sino a, digamos, a otros planos de la investigación científica. Nos centramos aquí en la cuestión que nos ocupa, ¿no?, que nos interesa hoy, que es la cuestión de la geometría del espacio. En ese texto se ve que hay distintas ideas que Poincaré relaciona con la noción de convención. Una tiene que ver con esta cuestión que podemos nombrar en términos de idealización, ¿no? El hecho de que, tomado, ¿no?, inspirándose en lo que veíamos con Helmholtz y con Lie, el hecho de que hay ciertas operaciones matemáticas que podemos codificar con la noción de grupo de transformaciones, que sirven para idealizar ciertas operaciones físicas, ciertos desplazamientos físicos. Aquí está implicada cierta noción de convención, porque tenemos que asumir que esas operaciones matemáticas reflejan bien digamos, esas transformaciones matemáticas reflejan bien las operaciones físicas. Y después está otra idea que tiene que ver con el hecho de que podemos elegir entre distintas posibilidades que son compatibles con la experiencia. O sea que aquí aparecen, aquí está, parece que he enunciado en términos de dos ideas de convencionalidad, pero en realidad estoy mencionando tres, ¿no?, porque hay otra que tiene que ver precisamente con la infradeterminación de lo matemático, lo formal, por la experiencia. Si utilizo un artículo reciente de un investigador llamado Belkin, que tiene un artículo muy interesante sobre las nociones de convención en los positivistas lógicos tempranos, pero el artículo empieza discutiendo precisamente cómo ellos asumen distintas nociones de convención de Poincaré. Las asumen y el problema es que muchas veces no terminan de distinguirlas del todo bien, ¿no? O no está del todo claro hasta qué punto están distinguiendo los distintos sentidos. Y de eso va a ir esta segunda parte de mi presentación. Pero Belkin, por dejar claro cuáles son estas nociones que podemos encontrar en el planteamiento de Poincaré, podemos distinguir una primera noción de convencionalidad que tiene que ver con el hecho de que, de lo que decíamos, ¿no?, con la idea de la formulación axiomática de las teorías, ¿no?, inspirada en la axiomática de Hilbert, la idea de que las definiciones, los axiomas de las teorías matemáticas son definiciones de los conceptos. Y en este sentido, no son enunciados propiamente verdaderos, sino que asumimos que son verdaderos y en la medida en que asumimos que son verdaderos estamos definiendo implícitamente los conceptos. Esta es una primera noción de convención. Una segunda tiene que ver con el hecho de que para aplicar los conceptos físicos, los conceptos matemáticos a los objetos físicos, a la experiencia, tenemos que asumir, no tenemos que correlacionar ciertos conceptos con ciertos sistemas físicos, y esto es lo que aparece en Helmholtz, lo que menciona Einstein cuando habla de barras y relojes, y lo que los positivistas lógicos, que vamos a mencionar ahora,
denominan como coordinación, ¿no? Cuando tienes ciertos conceptos matemáticos y los correlacionas con ciertos objetos físicos. Y un tercer sentido de convención tiene que ver con la idea de infradeterminación. Infradeterminación de la teoría por la experiencia, ¿no? En el caso de la geometría, tienes distintas geometrías que son compatibles con los resultados empíricos. La experiencia no te determina cuál es la estructura geométrica. Bien, en Poincaré estos tres sentidos están relacionados y lo que nos interesa ahora es preguntarnos de qué manera los autores que discuten con Poincaré, que básicamente voy a referirme a algunos positivistas lógicos que están escribiendo en las primeras décadas del siglo XX, se relacionan con esta noción de convención y cómo introducen la noción de coordinación para, en cierta medida, dar cuenta o quizás definir, especificar o en algunos casos dar una noción alternativa a la noción de convención. Entonces vamos con ello. Situémonos ahora en los años que siguen a la publicación de las dos teorías de la relatividad de Einstein. Es importante, fijaos que el texto de Poincaré que he citado es un texto prerrelativista. Aunque digamos que la discusión que pone en marcha, ya sabéis que Poincaré es un autor que estuvo muy cerca, no solo digamos en lo temporal, ¿no? Sino muy cerca en lo conceptual de la teoría de la relatividad, especialmente de la teoría de la relatividad especial. Es curioso, ¿no? Es una pregunta interesante de por qué no terminó formulando una teoría parecida a la de Einstein, a pesar de que parece que tenía todas las herramientas. Pero de todas formas está escribiendo esto acerca de la convencionalidad antes de la formulación de la relatividad. 1905 Einstein publica la teoría de la relatividad especial, en 1915 la relatividad general. Los autores del Círculo de Viena y alrededor, ¿no? En particular voy a hablar de Schlick, Moritz Schlick, que es uno de los fundadores del Círculo de Viena, y de Reichenbach, que en el momento del Círculo de Viena él estaba en Berlín, pero digamos que es uno de los iniciadores también del positivismo lógico. Estos autores en los años 20 se preguntan, ¿no?, de cómo abordar estas cuestiones relativas a la geometría del espacio después de la formulación de la relatividad, ¿no? Entonces retoman este debate, pero quieren hacerlo compatible con los resultados de la relatividad. Y ya sabemos que en particular en la relatividad general el resultado es que la estructura espacio-temporal no queda representada por una geometría euclídea, ni siquiera por una geometría física. La geometría es un jugador dinámico en la teoría de Einstein, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladar este debate al contexto relativista? Es lo que preocupa a estos autores, ¿no? Veremos, ¿no? Ahora vamos a discutir, ¿no?, cómo entienden la convención, pero voy a empezar por la noción de coordinación. En 1920 Reichenbach publica un librito, es un libro corto, de poco más de 100 páginas, titulado La teoría de la relatividad y el conocimiento a priori. Es un libro curioso, curioso retrospectivamente, viniendo de Reichenbach, que es uno de los representantes del positivismo lógico, y que, digamos, en la concepción que heredamos, ¿no?, a mitad del siglo XX, se entiende como rechazando este movimiento, rechazando frontalmente cualquier conexión con la perspectiva kantiana. Bien, en 1920 Reichenbach lo que hace en este libro es intentar una aproximación neokantiana a la teoría de la relatividad, partiendo de que la herencia kantiana es incompatible con la relatividad, siempre y cuando uno entienda que consecuencia de la herencia kantiana es que el espacio-tiempo tiene que ser newtoniano. Entonces parece que hay un enfrentamiento directo, ¿no?, una incompatibilidad manifiesta.
Reichenbach se pregunta hasta qué punto es posible reformular el proyecto kantiano de manera que nos permita entender en términos, digamos, trascendentales los resultados de la teoría de la relatividad general. Y para eso, bueno, ahí está, ese libro está lleno de ideas interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que hace Reichenbach ahí es distinguir dos sentidos de a priori como necesario y a priori como constitutivo, y decir que el sentido que es interesante para dar cuenta de la, digamos, de la teoría de la relatividad en el contexto trascendental es el a priori como constitutivo, pero lo que hace básicamente es introducir o adoptar una noción que es la noción de coordinación. En ese momento Reichenbach habla de coordinación cognitiva, lo llama de esta manera. Y la peculiaridad que él dice que tiene esta coordinación con respecto a una noción de coordinación que se podría dar, por ejemplo, entre dos conjuntos matemáticos, ¿no? Coordinación podría entenderse simplemente como la asignación, la correlación de los elementos de dos conjuntos matemáticos, pero dice la peculiaridad que tiene la coordinación cognitiva, que opera en el conocimiento empírico, es el hecho de que en la coordinación, traduzco directamente estas líneas, ¿no? En el ámbito de la cognición, de los dos conjuntos que son coordinados, uno de ellos no solo adquiere su orden a través de la coordinación, lo cual podría ser común con el caso matemático, sino que los mismos elementos de uno de los conjuntos coordinados son definidos por medio de esta coordinación. Entonces, la idea de Reichenbach en este momento de lo que significa coordinación es el hecho. La coordinación siempre alude a la correlación entre conceptos matemáticos y objetos físicos, pero tal y como la entiende Reichenbach en 1920, uno de los dos extremos, el de los objetos físicos, no está previamente constituido, sino que el objeto físico se constituye a partir de esta coordinación. Para ello hay que introducir algunos criterios. Evidentemente la coordinación no puede ser arbitraria. Presenta esta idea de la unicidad de la coordinación. O sea que hay un criterio de que los sistemas de principios que uno coordina con la experiencia para constituir el objeto tiene que ser tal que como resultado de la coordinación no hay ambigüedad en, digamos, los objetos que quedan asignados a los distintos conceptos matemáticos. Entonces esto impone ciertas restricciones sobre qué coordinaciones son posibles. Y entiende que estos principios de coordinación, y lo dice explícitamente en ese libro, son algo así como equivalentes a análogos a los principios sintéticos a priori de la perspectiva de planteamiento cuántico. O sea que en este momento Reichenbach parece, digamos, dispuesto a asumir alguno de los elementos fundamentales de esta perspectiva trascendental kantiana. Esto cambia poco tiempo después. Bueno, aquí insisto en esta interpretación, ¿no?, de la propuesta de Reichenbach, ¿no?, en estos principios de coordinación y el hecho de que en el ámbito empírico, y esto es algo que estructuralmente es similar al planteamiento kantiano, en el caso de la experiencia, en último término, nunca se agota, ¿no? Siempre es posible que la experiencia termine echando por tierra alguno de los principios que asumíamos como válidos inicialmente o como principios que usamos para la coordinación, y entonces este requisito de la unicidad, de la coordinación, hace que uno nunca tenga del todo determinado en el ámbito empírico cuáles son los principios que operarían como principios a priori. Entonces es una forma de adaptar, digamos, el proyecto kantiano que en algún sentido parece ir en contra, ¿no?, de esta idea de que hay, bueno, no parece, va radicalmente en contra de esta idea de que hay ciertos principios que son a priori en el sentido de que son necesarios para toda experiencia posible, ¿no? Vale, pero conserva algunos rasgos kantianos. Como decía, esto cambia precisamente por una discusión que tiene con Schlick pocos años después de la
publicación de este libro en 1920. De hecho, la relación con Schlick es compleja porque Reichenbach lo que ha hecho en 1920 es adoptar algunos conceptos que ha introducido Schlick en un libro anterior, de 1918, que Schlick titula simplemente como Teoría General del Conocimiento. En ese libro, Schlick introduce, discute la idea de coordinación, pero entiende la coordinación de forma distinta a cómo la interpreta Reichenbach. Schlick parte de nuevo de la idea axiomática de entender que los axiomas son definiciones implícitas de los conceptos matemáticos, ¿bien? Y entonces, en ese sentido, tomados por sí mismo, dice algo así Schlick como que estos conceptos matemáticos flotan en el aire, ¿no? Son convenciones, en este sentido de que uno los define, o sea, se hacen verdaderos por la definición de los axiomas, uno decide qué axiomas son verdaderos, o sea que parece que ahí uno tiene plena libertad en definir cuáles son esos conceptos matemáticos. El problema es cómo se aplican estos conceptos a la experiencia, y ahí es donde Schlick habla de coordinación para aplicar, para dar cuenta de la eficacia empírica de estos conceptos, tenemos que establecer una relación entre conceptos matemáticos y experiencia, y aquí es donde entra la noción de coordinación. Pero Schlick asume que cuando se produce esta coordinación, los objetos físicos ya están previamente constituidos. Entonces, cuando lee el libro de Reichenbach y se da cuenta de cómo está utilizando Reichenbach la noción de coordinación en términos de, me salto esta cita, ¿no? Porque voy a hacer referencia directamente a ella, ¿no? Cuando Reichenbach, cuando Schlick se da cuenta de cómo Reichenbach está utilizando la noción de coordinación como constitutiva, bueno, pues inicia una discusión con él, ¿no? Una famosa discusión epistolar en la que le dice a Reichenbach: eso que tú estás llamando principios de coordinación no son más que convenciones. Yo he introducido la noción de coordinación, pero entiendo que lo que estás haciendo en ese momento es simplemente aplicar ciertas convenciones. No tiene sentido hablar de que en la coordinación se constituyen los objetos físicos. Entonces, digamos que le insta a renunciar a esa idea kantiana de constitución del objeto físico. Reichenbach inicialmente, y eso se puede leer en la correspondencia de esos años, ¿no? De 1921, inicialmente rechaza esta idea y le parece que lo que él entiende como principios de coordinación no pueden ser convenciones. Y básicamente, y aquí bueno, viene parte de la dificultad de cómo interpretar la postura que tienen estos autores, ¿no? No está claro en qué sentido completamente, ¿no? En qué sentido se da la discrepancia, pero en parte lo que objeta inicialmente Reichenbach es que si fueran convenciones las podríamos elegir libremente. Y Reichenbach piensa que esos principios no pueden ser elegidos libremente. Hay restricciones, las restricciones se dan a través de esta idea de la unicidad de la coordinación, y por lo tanto no pueden ser entendidos como convenciones. Entonces, me he comido prácticamente todo el tiempo de mi discusión. Entonces, quizás para cerrar, ¿no? Había, digamos, mucho más, ¿no? que me habría gustado decir, ¿no? Especialmente cómo distinguir distintas nociones de convención y cómo se puede aplicar esto a alguna disputa, ¿no? En relación con la interpretación de la relatividad, pero dejadme que termine aludiendo a distintas maneras de interpretar en qué consiste la diferencia que se da entre Reichenbach y Schlick. Y eso tiene que ver con distintas formas de entender la relación entre la coordinación, la correlación entre
conceptos matemáticos y experiencia, y las distintas nociones de convención. Hemos visto que en Poincaré operan distintas nociones, ¿no? Y ellos, estos autores del positivismo lógico, están en la discusión echando mano de distintos aspectos de la noción de convención, ¿no? El problema es que no siempre queda claro qué noción de convención están utilizando. Entonces, en primer lugar, ¿no?, podemos entender que Reichenbach en principio entiende que hay ciertos principios de coordinación que son constitutivos y que esto es incompatible con la convención porque él parece estar entendiendo la convención en el tercer sentido de los que he presentado. La convención como poniendo de manifiesto esta infradeterminación de la teoría por la experiencia. Y eso lo asocia con la idea de que uno podría elegir libremente distintos marcos teóricos que dieran cuenta de las mismas evidencias empíricas. En ese sentido, rechaza que los principios de coordinación puedan ser entendidos como convención, ¿no? Por ese rechazo a que puedan ser elegidos libremente. En cambio, Schlick parece pensar que no hay incompatibilidad entre coordinación y convención. Coordinación lo entiende como ciertas estipulaciones que se dan entre algunos conceptos matemáticos y algunos sistemas físicos, y que esos sistemas físicos pueden servir para realizar mediciones de la geometría del espacio o la cronogeometría del espacio-tiempo. Y eso le parece que es compatible con la idea de convención inicialmente. Y esto tiene sentido si uno entiende convención como involucrando estas distintas sentidos de Poincaré, porque uno de ellos precisamente es esta idea de que la coordinación no deja de ser una convención. Parece ser, o sea, que hay una diferencia en cómo parece que Schlick entiende la relación y cómo interpreta Reichenbach que Schlick la está entendiendo. Bueno, aquí hay parte del texto para argumentar que en realidad el problema es que en Schlick hay cierta tensión inestable entre cómo entiende la convención. Por un lado parece entenderlo en un sentido complejo a la Poincaré, pero por otro lado parece que termina colapsando en una convención, digamos, de carácter más trivial, que es esta que he llamado convención 3, que tiene que ver con la infradeterminación empírica. Y por último, y con esto tengo que terminar y dar paso a si hay oportunidad de tener alguna discusión, por último está la reacción de Reichenbach finalmente a la discusión con Schlick. Poco después de negarse a aceptar esta, digamos, relación, ¿no?, interpretación de la coordinación en términos convencionales, Reichenbach parece que termina dando marcha atrás y aceptando que sí que es cierto que los principios de coordinación, o que la idea de coordinación tiene que ver con la idea de con la convencionalidad. Y lo que hace, y esto se puede encontrar en un libro publicado en el 24, que es una axiomatización de la teoría de la relatividad, lo que hace ahí es cambia, y no es un cambio meramente terminológico, los principios de coordinación por lo que a partir de entonces llama definiciones coordinativas, podríamos interpretar, y que son convenciones en el sentido 2 de los sentidos que habíamos introducido. Son convenciones en realidad en los dos primeros sentidos. Por un lado, lo que dice Reichenbach, tenemos ciertos axiomas en las teorías físicas que te definen los conceptos matemáticos, pero al mismo tiempo, estos axiomas son convenciones en el sentido 1, pero al mismo tiempo tenemos que correlacionar esto con algunos sistemas físicos, elegir, por ejemplo, en el caso de esta obra del 24, él lo que hace es definir, ¿no?, cierta estructura matemática que sería el espacio-tiempo Minkowski, y para relacionarla con la física lo que hace es correlacionar lo que en la teoría matemática llama señales con ciertos procesos físicos que tienen que ver con digamos, con el fenómeno de la luz, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera se hace en la relatividad. Entonces aquí tenemos que
Reichenbach reinterpreta la noción de coordinación, introduce, ¿no?, la correlaciona con la de convención, pero la pregunta interesante, ¿no?, a la que no he podido llegar es, digamos, dar cuenta de las distintas relaciones posibles que hay entre estas nociones y ponerlas, digamos, a trabajar para ver cómo operan en distintas interpretaciones de las teorías físicas, de las teorías espaciotemporales y en particular de la relatividad, ¿no? Y aunque no he podido llegar a ello, simplemente el objetivo final, digamos, era aplicar esta discusión a dos formas, digamos, dos teorías, ¿no?, que normalmente se presentan como producto de la infradeterminación, que sería la teoría de la relatividad especial, por un lado, y la teoría de Lorentz, ¿no?, que es una teoría que desarrolla Lorentz para intentar dar cuenta de algunos fenómenos relativistas sin renunciar a la afirmación de que el espacio-tiempo es newtoniano. Entonces, es interesante abordar esta discusión en términos de cómo operan las distintas nociones de convención en estas dos interpretaciones. Y termino aquí, pido disculpas por haber abusado, ¿no?, del tiempo y de mi prerrogativa de ser el moderador de mi propia sesión, pero doy paso a preguntas o comentarios y gracias por vuestra paciencia. Bueno, pues no sé si hay preguntas, hay un comentario. Voy a dejar de compartir pantalla porque así veo si hay. Vale, no puedo dejar de compartir. Vale, perfecto. Soy todo vuestro. Creo que en el chat hay... ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna...? Gracias por la charla, Dan. Tengo que salir pitando, pero he seguido tu charla con interés. La relatividad es esa área de física que más me interesa y ha sido revelador entender las posturas que de estos autores que están a su vez muy conectados con su contexto histórico. Vale. ¿Hay alguna...? Vale, esto decía Elena Denia, Jefferson decía, ¿hay alguna realidad objetiva que pueda ser descrita por diferentes convenciones y sistemas de coordenadas? Lo que lleva a la falta de coordinación entre ellos. No sé si entiendo del todo cuál es la pregunta. Bueno, la primera parte hace referencia a cuál es la objetividad que hay detrás de las convenciones. Bueno, quizás por intentar responder lo que entiendo que puede estar detrás de la inquietud de esta pregunta, el hecho de que se hable de convenciones en el contexto, por lo menos en el contexto en este contexto, ¿no?, de la pregunta acerca de la geometría física, ¿no?, de la validez de la geometría para describir el espacio físico, en principio no es incompatible con, digamos, la afirmación de que hay rasgos objetivos en la descripción del espacio. O sea, el que la geometría física tenga elementos convencionales no quiere decir que no haya rasgos objetivos. Y precisamente la discusión tiene que ver con eso, ¿no? Si pensamos con estas cuestiones que estaba mencionando en relación con la aproximación de Helmholtz y de Poincaré, lo que se pone de manifiesto ahí es que hay ciertos elementos convencionales. De hecho, uno puede pensar que hay una convención inicial, porque tiene que asumir que hay ciertos sistemas que van a ser útiles para realizar estas determinaciones de la geometría física, y eso presupone, ¿no?, ciertas cosas acerca de cómo se comportan estos sistemas, pero partiendo de esta convención inicial, uno puede llegar a ciertos resultados que puede denominar objetivos, en el sentido de que, bueno, cualquier sujeto, digamos, que utilice este procedimiento va a llegar al mismo tipo de estructura, ¿no? Y esto tiene que ver con, digamos, aquellas
rasgos que son invariantes en la descripción matemática bajo ciertas transformaciones. Entonces sí que hay objetividad detrás de la convención, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en un elemento claramente convencional en la relatividad, que es la definición de simultaneidad de Einstein. Bueno, esto es una definición que es convencional, obviamente, ¿no? Porque Einstein decidió utilizar cierto proceso físico, que es utilizar rayos de luz para definir cuándo dos eventos son simultáneos. Bueno, esto es convencional. Una vez que uno asume esa convención, hay elementos objetivos, ¿no? Que tiene que ver con la determinación de cuál es la geometría, usando el término cronogeometría espaciotemporal, asumida esa definición, que es la geometría del espacio-tiempo de Minkowski. Eso es perfectamente objetivo, asumiendo esa definición. Uno puede cambiar la convención, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre está digamos, dialéctica entre los elementos convencionales y los elementos objetivos, pero la convención no excluye lo objetivo. Jefferson, ¿querías decir algo más? Veo una mano levantada. Quería quizás, digamos, poder aclarar lo último que preguntaba. O sea, es que Sí, de repente, si existe una realidad objetiva que pueda, por lo menos, digamos, ser descrita de distintas convenciones, y por estar descrita en distintas convenciones, esto lleve a una falta de coordinación de ellas. Para poner un ejemplo, el movimiento, descrito en teoría clásica y con Einstein. Esto no sería dos convenciones distintas de ver el movimiento y no son coordinadas entre ellas. Sí, no sé si he terminado de entender la referencia que haces al movimiento, ¿no? Sí que, a ver, precisamente la discusión, y no sé hasta qué punto ha podido resultar suficientemente clara, ¿no? Pero lo que pretendía con esta presentación era precisamente poner de manifiesto que hay distintas maneras en estos autores, ¿no? Y además digamos, esta discusión se puede trasladar a discusiones del presente, distintas maneras de entender la relación que se da entre estas nociones de convención y de coordinación. En principio, por lo menos en el caso de los positivistas lógicos, o por lo menos la deriva que toman los positivistas lógicos después de esta primera, digamos, etapa neokantiana, los que la tienen, en principio ellos tienen una perspectiva realista, o sea que ellos hablan de convenciones en términos realistas y dicen, bueno, tenemos elementos convencionales, eso se pone en manifiesto en las teorías matemáticas, estas teorías tienen que ser capaces de describir la realidad física, que no se cuestiona ni se piensa que sea producida a partir de estas convenciones, y para poder aplicar estas convenciones matemáticas a la física tenemos que introducir esta noción o echar mano de esta noción de coordinación. O sea que aquí están imbricadas las dos cuestiones, ¿no? La convención y la coordinación, que también en cierto sentido es convencional, ¿no? Porque, y esto se puede entender de distintas maneras, ¿no? De hecho, Slick en algún momento parece sugerir que cuando uno coordina los axiomas matemáticos con la experiencia, digamos, lo que está haciendo es seleccionar ciertos rasgos de la realidad que serían los que de todas las relaciones físicas que se dan en el mundo, ¿no? Seleccionamos algunos de manera que podamos relacionarlos con las relaciones que se dan entre los conceptos matemáticos. Entonces esa es una idea de coordinación, ¿no? Pero ahí estaba la discusión, ¿no? Esa es una forma de entenderla que parece terminar colapsando en la idea de convención que tiene que ver con la infradeterminación, pero hay quizás una manera más parecida a la idea original de Reichenbach de coordinación, que lo que hace es pensar que hay cierta coordinación entre operaciones matemáticas y operaciones físicas, y que esto daría como resultado ciertos axiomas matemáticos y ciertas restricciones en las leyes físicas que se formulan. Entonces hay
hay, digamos, podríamos decir dos modelos. Esto es a lo que no he llegado en la presentación, ¿no? Pero podríamos pensar que hay estos dos modelos extremos, ¿no? Uno es más, digamos, encaja mejor con la perspectiva positivista, lógica, empirista, que parece, ¿no? que es como se interpreta habitualmente positivismo lógico. Otra, digamos que echa mano, ¿no? de estas primeras intuiciones más kantianas, ¿no? y abre la posibilidad de una perspectiva neocantiana sobre el problema de la aplicación de la matemática a la física, ¿no? Pero bueno, esto está dicho muy rápido y mal, ¿no? Y hace falta, digamos que, discutirlo con más precisión, ¿no? Pero bueno, espero, Jefferson, haber respondido a tu pregunta. Y bueno, nos hemos pasado el tiempo, ¿no? Os agradezco mucho a los que habéis estado presentes y bueno, pues vamos a terminar aquí la primera de las jornadas de la Escuela de Invierno y os animo a que os conectéis mañana. Mañana empezamos a las 10 de la mañana con la charla de Celia y seguiremos hasta la 1:45. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Chao. Chao, detengo la grabación.